Estudio. Voy aquí a compartirles mi imagen y entonces si nos pudieron acompañar el día domingo, sabrán que entonces estamos hablando de el tema general se llama los retos de la iglesia en el mundo moderno, ¿verdad? Así como pues aquí retos del mundo actual, los retos de la iglesia en tiempos actuales, pero si se dan cuenta, pues eso nos está llevando a hablar como en esta idea que yo les presento a ustedes, de todas las actividades que tiene la humanidad, aquí como se acuerdan que hemos mencionado, como la alimentación, la música, las artes, el deporte, la educación, la comunicación, la medicina, todas estas actividades humanas que forman parte de nuestro día a día desde los tiempos más inmemoriales, han estado presentes en todos nosotros. Pues aquí en este estudio les hago esta propuesta para que veamos cómo estamos siendo, digamos, pues uso ese término, ¿no? Atacados a través de la alteración de cada uno de estos rubros. Y pongo a su consideración las siguientes evidencias, ¿sí? Y entonces, en la última ocasión, cuando nosotros estuvimos el día domingo, estábamos hablando, ya hablamos sobre los alimentos, como la industria del alimento que utiliza las empresas, ¿verdad? Porque no generalizamos, hay muchas empresas que procesan los alimentos de manera lo más adecuado posible, porque gracias a también la tecnología hemos podido avanzar en esos procesos, pero también hay una rama de la industria alimentaria que ha abusado de los conservadores, de los colorantes, de los saborizantes, de los fertilizantes y pesticidas que no son positivos para nosotros, y pues hemos visto cómo ahí nos empiezan a envenenar. Y ahora estábamos hablando sobre las comunicaciones y pues comentábamos el día domingo que, por ejemplo, en el caso del celular muy en particular, es un aparato que pasó de ser un dispositivo que solamente hablamos por teléfono a ser un dispositivo en el cual se pueden hacer muchas cosas. Y no se trata, no es la intención de este estudio, es simplemente decir que el celular sea algo malo, porque no es tan sencillo como eso. Al final de cuentas, el dispositivo, el celular es solamente una herramienta. Y por supuesto que si se sabe usar bien, nosotros podemos sacarle un gran provecho. Y hablábamos de que también se le va, que en este año que acaba de pasar, también se le añade la implementación de la inteligencia artificial. Y entonces eso hace que el aparato se vuelva todavía más poderoso. Y el punto aquí a comentar es lo que comentábamos precisamente del uso que nosotros podemos darle de manera inteligente o de manera no inteligente. Entonces comentábamos el día domingo, por ejemplo, de algunos resultados que ya se están dando de cuando el uso de manera indiscriminada de este dispositivo empieza a causar problemas mentales. Y miren, me voy a ir entonces aprovechando en esta ocasión un poquito más atrás. Yo hace muchos años, desde que comencé a dar clases, me topé con este libro allá por el año 2000, fíjense, nada más qué tiempo tiene ya que lo empecé a leer. Y este es un libro que, como comentaba con algunos hermanos, es una investigación que hizo Joan Ferrés con otras personas, es un investigador español. La pregunta era, ¿qué efectos tiene la televisión en los niños que crecimos con la televisión desde que éramos niños? Porque yo tengo muy presente que entonces, por ejemplo, mis padres, y sobre todo, por supuesto, mis abuelos, tuvieron una infancia en donde no existía la televisión propiamente como algo común. Ellos se educaron con el radio y con el periódico y con las obras de teatro, pero no con ese aparato de televisión en la casa. Entonces, fíjense cómo esta investigación que se hizo en los niños que crecimos en los ochentas, ya con la televisión diaria en nuestro diario vivir, y aquí ellos daban estos resultados diciendo que, bueno, hay una transformación mental en los niños. Y aquí ellos no ponen, por ejemplo, que es una fragmentación de la realidad, el gusto por estar viendo más de dos programas a la vez, a veces tener siempre la televisión encendida porque queremos un estímulo sonoro, auditivo que constantemente nos esté bombardeando, el fenómeno de la cultura mosaico, que es
tener mucha información, pero muy corta y breve de muchas cosas. Y entre otras cosas, por ejemplo, puede degenerarse la mala ortografía, que nos volvemos impacientes, la reducción del hábito de la lectura y también que nuestra creatividad se va acortando. Y eso, fíjense que eso fue algo que aquí ellos investigan solamente con el fenómeno de la televisión. Y ahora, mis hermanos, con el paso del tiempo, por poner un punto de partida, desde el año 2000 en adelante, la tecnología ha venido evolucionando y ha venido creando aparatos cada cierto momento, cada ciertos años, y va incrementando la exposición que tenemos como personas a estas, digamos, tecnologías. Y entonces hoy día nos encontramos con todavía más dispositivos, y no nada más estamos hablando de la televisión, y eso es algo que es para mí muy interesante destacar porque es algo que lleva precisamente lo que comentábamos el domingo, ¿sí? Entonces, recordemos que el domingo también analizábamos Apocalipsis 13 del 11 al 18 y vamos a volverlo a leer para retomar entonces así lo que ahí comenta en ese versículo. Porque si se acordarán, les comentaba yo que yo hace mucho tiempo primero pues me preocupaba esto, esta figura que representa aquí precisamente la señal de la bestia, pero quiero contrastarlo con esto de la tecnología porque me parece, mis hermanos, que aquí lo interesante es ver que la marca de la bestia no sería algo que pudiese ser impuesto a la fuerza a las personas, sino que creo que el verdadero riesgo es que sea algo que uno más bien, uno mismo lo pida, ¿no? Y vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, si quieren, vamos a empezar a leer aquí Apocalipsis 13, que dice a partir de, bueno, vamos a hacer primero a partir del versículo 13, que dice que esta bestia, que tiene cuernos de carnero, dice, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores. Bueno, de hecho vamos a leer de hecho desde el 11, porque creo que sí es importante destacar algo muy interesante que aquí voy a resaltar ahorita. A ver, déjenme lo resalto, porque creo que es interesante destacar. A ver, aquí vamos a cambiarle un poquito el texto para que se vea. Ahí está. Creo que es así, con este color, para que se vea mejor. Ok. Entonces, a ver si alguien me puede leer, por favor, Apocalipsis 13, del 11 al 18. A ver, Janet, ¿tienes disponible ahí tu Biblia? Te lee Mechita. A ver, entonces Mechita, adelante Mechita. Y ahorita en el siguiente, Janet. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía dos cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Hasta ahí, hasta Y ahí. ten- Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, aquí sí se acuerdan que el domingo yo destacaba que es muy interesante que nos demos cuenta cómo aquí nos advierte que viene una figura de una criatura que lo interesante de aquí es que tiene unos cuernos parecidos a los de un cordero, ¿sí? Y nosotros sabemos que la figura del cordero es, en el caso de la Biblia, una representación figurativa de Jesucristo. Entonces aquí es interesante que nos hable que hay una criatura, no dice que sea con forma de cordero, dice que tiene cuernos como de cordero, que esa es una similitud. Digamos que tal vez nos habla de algo, puede ser una organización o podría referirse tal vez a una persona, ¿verdad? Esa parte no la puedo definir del todo, pero sí podemos entender que es como una entidad o una persona que como tiene esos cuernos de cornero, podría y yo interpretarlo o lo puedo tener una lectura de que algo que aparenta piedad o que aparenta bondad o que aparenta justicia. Pero dice ahí el mismo texto, más hablaba como dragón. Y entonces nosotros vemos que en todos estos capítulos del Apocalipsis, la simbología del dragón representa a Satanás. Es decir, que si nos vamos a la referencia de qué significa Satán, significa adversario, ¿sí? O el acusador. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia, vamos a sacar un recuento. ¿Se acuerdan de qué es lo que dice Jesucristo acerca de Satán? A ver si alguien, vamos a hacer
como escuela. ¿Quién se acuerda aquí rápidamente cuando Jesús habla de Satán? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos advierte Jesucristo de Satán? A ver si alguien se acuerda rápidamente. A ver, ¿cómo está su memoria? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos advierte? Que es el engañador, ¿no? Que viene a causarnos, pues, disturbios en nuestra mente. Correcto, engaña, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más le quiere agregar algo? ¿Qué más nos advierte Jesús? 1, engaña. 2, Que viene como ladrón en la noche. ladrón, muy bien. ¿Y qué es lo que roba? Mata, destruye, pero el alma, Ajá. ¿Y cómo le haces daño al alma? pues impidiendo que haga acciones con Mm, ¿Cómo podemos Deso- decir? desobedeciendo lo que el Señor nos ordena que hagamos y haciendo todo lo contrario. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Bueno, Ajá. ay Dios, A ver, ajá. cuando faltamos a nuestros compromisos, o sea, cuando prometemos hacer algo y no lo cumplimos, Por ejemplo, ese es o cuando por cuestiones muy personales decidimos, al menos para mí es una cosa grave, el suspender las fiestas, que nos ordena el Señor que hagamos. Puede ser, aunque también ahí depende. Acuérdense que todo también está sujeto a la prioridad de la, como diría yo, al final de cuentas, lo que predomina siempre es la procuración de la vida, punto número 1. O sea, nada está más encima de procurar la vida y tu seguridad y la seguridad de la gente que está a tu alrededor. Número 2, la prioridad, por supuesto, está en tu propio bienestar, siempre y cuando no causes problemas a ninguna otra persona, ¿no? Y en ese orden es como tú vas entendiendo la aplicación de las mismas leyes de Dios, porque Jesucristo, pues, en algunos casos pareciera que rompe las leyes de Dios, pero realmente es porque le está dando prioridad a lo que en ese momento es más importante. Por eso, por ejemplo, hay la parábola de del samaritano, del buen samaritano, ¿no? Que pasan los sacerdotes y le dan prioridad a una ley que Dios había dicho de no tocar sangre, pero ahí lo más importante era ayudar a la víctima que había sido asaltada, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo interesante es que vemos que dice que aunque tiene los cuernos, habla como dragón. Entonces, creo que aquí lo más importante siempre es que nosotros nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo de que siempre analicemos el contenido de lo que nos habla quien quiera que nos hable. Es decir, por ejemplo, ustedes siempre analicen las palabras que yo mismo digo, no porque posiblemente yo les caiga bien o digan, ay, pues que Saúl es así o asá. No, de todos modos, todo lo que yo diga debe de ser sometido a escrutinio, a análisis, y si es necesario, por supuesto que se puede debatir, porque ninguna persona tiene la verdad absoluta, solamente Dios. Pero tenemos una paradoja. Dios no nos está hablando directamente ahora. Siempre nos está dejando que escuchemos su sabiduría a través de alguien más. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, no baja Gabriel, no baja el ángel Rafael, no viene mi Señor Jesucristo en persona aquí ahorita al lado mío a decirme de su voz, porque no estoy hablando de que me hable del corazón, no, que Él aquí con su voz de Él me diga las cosas, no. Nos está dejando Dios que entre nosotros mismos leamos lo que dejaron escrito nuestros hermanos, los profetas, los apóstoles, y nosotros estamos haciendo una labor de interpretación. Por eso ustedes, mis hermanos, también recuerden que es su responsabilidad escucharnos, por supuesto, pero también hacer un escrutinio de lo que decimos, porque por eso damos como les diría yo, nos jactamos en esta congregación de que promovemos esa libertad, que posiblemente genere a veces momentos distensos, pues sí, pero es parte de. Yo prefiero 1000 veces que ustedes tengan la total libertad de interrumpirme a que yo
los obligue a guardar silencio porque yo soy Saúl y ustedes tienen que escuchar siempre. Porque creo que eso es lo que hace ese dragón. Cuando dice, habla como dragón. Entonces, ¿qué características encuentro yo como la que dice Jesucristo? Que dice aguas, porque cuando el diablo habla, habla de lo suyo, ¿sí? Habla de él mismo, ¿sí? ¿Y qué simbolismo encuentro yo aquí en mi época moderna? Pues, por ejemplo, cuando alguien habla que quiere ser popular, cuando alguien habla con popularidad y entonces, pues sí es bueno que hables con carisma, pero aguas, porque aunque seas carismático, yo nunca debo de perder de vista qué estás diciendo. Porque en el momento, mis hermanos, que nosotros con cualquier persona nos dejamos llevar por el entusiasmo y ya no hacemos juicio de todo lo que dice porque nos cae muy bien o porque ya nos tiene embelesados con su presencia, ahí creo yo, mis hermanos, que estamos perdiendo el sentido del juicio que Dios nos dio. Y si se dan cuenta, por eso a propósito, nuestro Señor Jesucristo no ostentaba nada que distrajera a la gente, o sea, no llevaba él nada de hermosura o algo que dijera a la gente, es que lo seguimos porque es muy hermoso, porque no. Él quería que le pusieran atención, por eso cuando se bautiza, acuérdense que la voz dice, Él es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A Él oíd, a Él oíd. Vean cómo nos dice, no que lo adoremos a Jesucristo, que lo escuchemos. Y Jesucristo repite muchas veces, el que me escucha y me cree, yo haré en él morada, ¿sí? Entonces, aquí quiero resaltar eso, mis hermanos, de importancia que dice, habla como dragón, aguas, porque a lo mejor habla muy bonito, habla con mucha elocuencia, con mucha popularidad, pero pon atención al contenido y te vas a dar cuenta que lo que dice no tiene sustento, ¿sí? No tiene en realidad justicia. Seguimos leyendo rápidamente. Y ejerce todo el poder de la primer bestia en presencia de ella y hace a la tierra y los moradores de ella adorar a la primer bestia cuya llaga de muerte fue curada. Aquí habla de un aparente como, pues como milagro, por así decirlo, ¿no? Vuelvo a insistir, aquí todavía no defino si se refiere a una persona o a una organización o a un país, ¿sí? Creo que eso debemos de considerarlo como ahí en stand-by, ¿verdad? Para analizarlo después. Dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí vemos esa disposición, mis hermanos, de que también debemos ser muy cautelosos y no porque en algún momento alguien o una organización o algo demuestre tener facultades extraordinarias, no necesariamente quiere decir que venga de Dios. Y eso hay que tenerlo muy presente. Si el día de mañana alguien, una persona o una organización o en algún lugar empiezan a hacer cosas que van más allá de lo normal, llámese que curan a la gente de enfermedades letales o que hacen cosas visiblemente extraordinarias, no necesariamente hay que correr a ellos de forma inmediata, sino hay que tener siempre una cautela, una precaución de siempre pensar y decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué intención tiene todo eso? Porque no es nada más que te botes, porque eso es muy peligroso, ¿sí? Aquí nos lo está advirtiendo Jesucristo desde antes. Dice, y le fue dado espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y ahí es donde viene la parte más, digamos, diría yo, difícil, ¿no? Ahora sí le pido a ver a nuestra hermana Janet, si me puedes leer, si eres tan amable, del 16, 17 y 18. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. 16 dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, si no tenía la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 676. Gracias, gracias. Es 666, me parece, ¿no? Sí. Ok. Entonces, miren, en esa parte de la narrativa, yo recuerdo que hace muchos años cuando la leí por primera vez, pues sí me preocupaba este elemento que decía que a todos, pequeños, grandes, libres y siervos, les ponían una marca en su mano y en la frente, y que por lo tanto nadie podía comprar o vender si no tuviera esa señal. Y entonces, pues esa parte yo, pues ahora sí que como quien dice, me preocupaba, pero últimamente me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando pongo esto que acabo de comentar con ustedes el domingo, por ejemplo, tenemos entonces este dispositivo. Este dispositivo se ha vuelto altamente popular en todo el mundo y en todo el mundo lo usamos para muchas cosas. Pero entonces, los doctores, sobre todo, por ejemplo, los psicólogos, se han dado cuenta que cuando lo empezamos a usar más allá del uso convencional, se empiezan a dar estos problemas que comentábamos el domingo. Entonces, aquí la pregunta es, yo veo una similitud, mis hermanos, en cómo estamos transicionando de ser, digamos, personas que tendríamos, en este caso, si ustedes me permiten, a ver, voy a ponerlo rápidamente, vamos a decir, estos son elementos que forman parte de nuestra propia naturaleza humana y que pueden estar ahí. El amor, la verdad, la justicia, la misericordia, la paciencia, la templanza, la fe, la virtud y la ciencia, por poner algunas. Y estas son otras que buscan los evangelios, como que no nos borren del libro de la vida, que podamos ejercitar los talentos y que podamos darnos la oportunidad, como bien decía nuestra hermana, de aprender y después, por lo tanto, esforzarnos en cumplir las leyes de Dios, que tienen que ver con tener misericordia, verdad y juicio hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, porque pues a Dios no lo tenemos enfrente, pero uno sirve a Dios en la manera que tú sirves a tu prójimo. Pero como contraposición, tenemos, por ejemplo, las 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, que creo yo que se pueden colar. Y, por ejemplo, ¿cómo podrían colarse, por ejemplo, con el uso indiscriminado de un aparato? Entonces, aquí nos decían los doctores, por ejemplo, cuando una persona hace demasiadas cosas al mismo tiempo, en un tiempo muy prolongado, entonces, ¿qué pasa? El cerebro se empieza a cansar y entonces siempre está buscando esa uso constante de las cosas y eventualmente eso nos empieza a cortar la paciencia. Entonces, ¿qué tal si vamos a empezar aquí a agregarle cómo podríamos combatir estas cosas? Entonces vamos aquí a ponerle, digamos que una posible, ahora sí, ¿cuál es la recomendación que están dando aquí los médicos a este tipo de fenómeno? Por ejemplo, este que les estoy poniendo aquí. Vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿qué dicen aquí los doctores? Por ejemplo, al multitabbing o switching digital, que es estar haciendo demasiadas tareas al mismo tiempo. Entonces, aquí la recomendación sería, en la manera de lo posible, haz una tarea a la vez. Por supuesto que habrá veces en donde será necesario hacer muchas, ¿verdad? Posiblemente en ciertas ocasiones será necesario, pues ahora sí que no hay de otra, pero la pregunta es, en la manera de lo posible, intenta concentrarte en una tarea a la vez y sobre todo no con el paso del tiempo, porque obviamente esto lo que nos dicen los doctores es que estás haciéndolo demasiado constantemente, entonces no dejas que tu cerebro tenga un momento de paz. Y eso alguien diría, no pasa nada. No, sí pasa porque eventualmente nos está convirtiendo en personas impacientes. Fíjense que hoy nuestra hermana Rosalba me dice, hijo, ¿puedes pasar a la panadería a comprar pan? Y voy a decir algo muy sencillo, pero díganme ustedes si sí o no.
estaba una señora estacionada en segunda fila y había lugar suficiente, 5 autos atrás o 4 autos adelante, pero la señora quería estar exactamente donde está la puerta de la panadería, porque no quieren caminar nada. La señora se bajó y obviamente hay bastante gente y oigo cómo le dice a la panadera: tú cobras muy lento, eres una cobradora muy lenta, eres una incompetente porque cobras muy lento. Mis hermanos, yo compré el pan, me hice en fila y no me hice más de 5 minutos, pero para la señora eso era demasiado. ¿Por qué? Porque estaba en doble fila, porque no podía ella. ¿Por qué no se estacionó cuatro automóviles atrás o 3 automóviles adelante? Porque no quiere caminar y no está mal de las piernas. No lleva bastón, no lleva muletas. ¿No tienen ustedes la idea de cuántas veces he visto gente que ya no quiere caminar? Quieren bajarse inmediatamente y si tú estás viendo que es 25 de diciembre, las tiendas están llenas, sobre todo las de alimento. Estás en una ciudad y no te gusta el ritmo que te cobra la cajera. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué actitud en qué nos estamos convirtiendo donde nadie es suficiente para nosotros mismos, nadie es suficiente para nuestro ritmo, nuestra necesidad? Díganme si no eso nos está convirtiendo en exactamente la bestia. Porque eso es lo que es un ciudadano. Un ciudadano que reciba la marca de la bestia es un ciudadano que quiere la marca. Ese es el punto de este estudio que quiero resaltar. No es que te la vayan a poner a fuerza. No, es que tú la vas a querer porque ya la tienes. ¿Por qué? Porque eres intolerante, soberbio, ¿sí? Enojón, y ves con desprecio a los demás, como la cajera: eres un incompetente, cobras lento, porque no ves que estoy en doble fila. A ver, adelante, nuestra hermana Maribel. Pues de lo que hablas es precisamente la cultura de la inmediatez que me pasa mucho con los alumnos. Quieren todo a la voz de ya, sin Sí. necesidad de esforzarse. Lo quieren peladito y en la mano, La boca. ¿sí? ¿Por Ujú. qué? Porque les urge tenerlo, porque si no se desesperan, ¿sí? Correcto. Y se enojan y te insultan y todo porque no se los das, Ujú. Correcto, correcto. ¿sí? Y como decía mi mamá ahorita, me estaba preguntando, aquel que quiera la marca, es que la van a querer, la van a buscar, Ujú. ¿sí? En eso toda la razón, o sea, no es alguien de que, ay, es que no sé si la quiero, no, es que la van a buscar activamente. Ok. Bueno, obviamente, acuérdense que esa es una propuesta que estoy haciendo, ¿no? Es una hipótesis que la pongo a su consideración ustedes para análisis, ¿verdad? Otro punto que nos comentaban los doctores, que también comentamos el domingo: falta de compromiso atencional. Cuando, por ejemplo, tú abres un contenido digital y cuando ves una parte que no te gusta, lo quitas, porque muchos piensan que así van a ser menos, que se van a aburrir menos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacen los doctores? Es: termina de ver lo que eliges sin adelantarle. Eso es algo que ellos recomiendan, porque hicieron un estudio, mis hermanos, le pusieron 2 personas. Un grupo de personas donde podían ver unos videos sin poder adelantarle y otros que podían ver videos adelantándole. Al final de cuentas, con el paso del tiempo, los que ponían adelantarle, cuando les preguntaban si se sentían menos aburridos, eventualmente decían que se sentían todavía más aburridos, a pesar de que le podían adelantar a las cosas. En cambio, las personas que tuvieron que ver el contenido sin poderle cambiar, se sentían mejor.
Entonces, fíjense cómo es una contradicción. Y eso es algo que, como digamos, que deberíamos de enseñarles sobre todo a los niños. Lo que comenzaste, termínalo. Si quieres, puedes descansar, pero termínalo. Y entonces eso es algo que hoy mucho la tecnología ofrece esa facilidad de que no te gusta, quítalo, no te gusta, tíralo, no te gusta, bórralo. Pero es que en la vida real no es tan sencillo. Entonces, en la manera de lo posible, si se puede, la recomendación es que cuando comienzas a ver algo, termínalo tal y como te comprometiste a leerlo, termínalo. Te comprometiste a escucharlo, termínalo. Claro, en la manera de lo posible, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre sea, ¿no? Porque eso eventualmente te permitirá mantener tu nivel de atención alto, ¿sí? Y no, como dice bien nuestra hermana Mercedes, que tú mismo, sin que te des cuenta, tú mismo te estés volviendo impaciente y ya no termines las cosas, que es como, se podría decir que es lo mismo como cuando llevan una conversación con las personas, que luego no pueden terminar una conversación porque están muy acostumbrados a tener que estar hablando temas cortos y no quieren tener un tema largo, ¿no? Esa sería entonces la recomendación que aquí hacen. Siguiente, vamos a ver esta otra. ¿Qué nos dicen acá? Aquí nos dicen de ausencia de momentos vacíos de contenido. Es decir, aquí, si se dan cuenta, no sé si recordarán el domingo que hablaba de esto, se llama la red neuronal por defecto. Este es un término que usan los doctores para referirse, así no sé si se vea bien, a que cuando nosotros, vamos a suponer que nos dice alguien, oye, ahorita vengo, ahorita te recojo, espérame tantito. Y entonces en ese momento en el que estamos esperando, tal vez nosotros, si tenemos el celular a la mano, lo tomamos y nos ponemos a ver videos, TikTok, Instagram. Si eso lo hacemos también constantemente, de acuerdo a que estas investigaciones de los doctores, nos dicen que también nos puede provocar que no le damos un descanso al cerebro. Y eso que se llama, si gustan, lo pueden buscar por ustedes, por su propia cuenta, se llama la red neuronal, perdón, por defecto, es que nuestro cerebro necesita espacios donde no hagamos nada. El cerebro lo necesita. Por ejemplo, salir a caminar, buenísimo, pero sin que te lleves nada. No te lleves a ver videos mientras, no, vete a caminar sin nada. Con alguien, por supuesto, si quieres, o tú solo, pero no algo que te esté distrayendo digitalmente. Salirte a caminar o sentarte en el sillón a ver hacia afuera, a contemplar el amanecer o contemplar el atardecer o escuchar los pájaros, irte a una hamaca a escuchar el viento, pero que realmente en esos 10 minutos no hagas nada. Deja de pensar en ese momento en lo que sea que estés pensando. Date esos tiempos y dicen los doctores que eso ayuda a que el cerebro se ayuda. Es lo que llama, se activa la red neuronal por defecto. Y eso el cerebro lo necesita. Cuando la gente no lo usa, nos atascamos. ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? Es que oí como un twin. Entonces, le vamos a poner aquí. Date en algún momento un tiempo libre total. E inclusive yo alguna vez vi unos cursos que hablaban sobre cuando en el trabajo la gente se junta y está discutiendo un tema muy difícil y nadie escucha una solución. La recomendación es sálganse a caminar todos y regresen en 10 minutos y ya a ver qué comentan. Adelante, Jaime. ¿Qué dice? A perder el tiempo. Así es. Esa es la recomendación. Date un tiempito. Seguimos aquí. De sensibilización dopaminérgica, bueno, ese hablaba de que, déjenme copiar aquí rápidamente, el hecho de darnos también ese tiempo libre total nos permite que, como comentaba yo en ese también el domingo, cuando vemos
estamos pasándole constantemente a los videos, por ejemplo, del TikTok, que tiene ese formato. TikTok tiene el formato de videos cortos, sobre todo cuando son graciosos. Vuelvo a insistir, mis hermanos, no estoy hablando de que lo hagas en un momento y ya sea malo, no, sino que estoy hablando de que consideren que a lo mejor lo empezamos a hacer de manera constante durante días y de meses se va al año, ¿no? Es cuando puede generar estos problemas. Entonces, cuando estamos nosotros haciendo este proceso, sobre todo considérenlo con los niños pequeños, se genera la dopamina, por ejemplo, que es una sustancia del cerebro que da esta sensación de felicidad. Pero cuando se exagera, vamos a suponer que ya llevamos unas 2 horas haciendo esto y lo estamos haciendo durante días, entonces llega un punto donde el cerebro se llena tanto de dopamina que entonces las otras actividades normales de la vida, como por ejemplo a lo mejor cocinar, ir a trabajar, a lo mejor hacer ejercicio o cualquier otra cosa sencilla, nos empieza a parecer muy aburridas, nos empiezan a parecer como que no nos saben. Y eso se debe a que estamos, nuestro cerebro muy saturado de dopamina por las cuestiones de estar viendo estímulos graciosos o como sea a través de la parte digital. Y entonces digamos que la vida normal nos empieza a parecer demasiado aburrida. Entonces por eso también los doctores dicen, dese un tiempo, ellos llaman como un ayuno digital, dense un tiempo usted un rato de no estar tan accesible a las redes sociales, a las redes de entretenimiento, y el cerebro vuelve a la normalidad, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, mis hermanos, yo lo que intento decirles o poner a su consideración, ¿verdad? Es que seamos cautelosos, moderados, y ahora sí que cada quien sabe, cada quien se conoce a sí mismo en el uso de las tecnologías. No es tanto que las dejemos de usar, porque ahí están y ya sea por el trabajo o por cuestiones personales, las usamos, pero tenemos que ser capaces de aprender a usarlas. Y creo yo mi intención de ponerles a ustedes estos datos es que conozcan que hay doctores que están estudiando, que hay estudios que sustentan cómo cuando empezamos a exagerar en el uso de estas tecnologías, sí ya empiezan a afectar nuestra percepción de la vida. Voy a pararle hasta aquí, mis hermanos, porque tengo que entregar la guardia, pero espero que en la siguiente ocasión que me toque la guardia, si gustan acompañarme, continuemos con el resto de las recomendaciones de qué podemos hacer y por supuesto, sobre todo porque al final de cuentas, esto de la marca de la bestia, me interesa que analicemos todas las áreas, porque aquí al final de cuentas necesito que escuchen cómo está alterada todas las áreas. Hemos visto hasta ahorita nada más la alimentación y el uso de la tecnología como las comunicaciones, pero me faltan todas las demás y espero poner a su consideración para que también veamos cómo podemos defendernos, porque también, como comentábamos el domingo, después del versículo 13, el que sigue nos habla de que por supuesto hay personas que logran defenderse de la marca de la bestia y que salen adelante. Entonces no crean que todo está perdido, sino si alguno de nosotros nos llegara a tocar vivir ese momento, por supuesto que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos da ayuda y nos dará a sí mismo la forma de que nos podamos defender, porque la iglesia claro que se va a poder defender de esos momentos complicados. Dios no deja desamparada a la humanidad jamás. Les agradezco mucho su compañía, su asistencia y ahora voy a hacer entrega de guardia a mi hermano